Que acaba de regresar. Pero en la cual se alojaron muchos personeros del régimen con una gran formación cultural, pero que a nuestro entender, después de 30 años de su extinción, lo que nos gustaría en este momento darle mayor énfasis es en aquella anécdota que contó nuestro amigo el intelectual Fon Bernard sobre el hecho de que Trujillo recibía más información sobre sus enemigos de la correspondencia anónima que le llegaba que de sus propios cuerpos de investigación y persecución policíaca. ¿Eso es realmente cierto, don José? Bien, la pregunta tuya envuelve muchas respuestas, porque hay una concurrencia de situaciones que deberían ser más serenamente analizadas. Yo no he tenido tiempo ni oportunidad de ver el programa que tú haces referencia, pero creo que es saludable, muy saludable, que aquellas personas que vivieron y conocieron el régimen de Trujillo lo expliquen, cada quien desde luego, desde su propio punto de vista. Habrá todavía quien defienda el régimen de Trujillo, que se aferre a su memoria, como habrá otros que lo fustigarán hasta el último día de su vida, porque ahora vivimos un régimen de libertad y hasta de libertinaje, y las cosas se pueden decir y se puede expresar lo que cada quien piensa. Pero conviene, repito, que se analice el sistema impuesto por Trujillo para que apreciemos las libertades, estos gestos de democracia que estamos viviendo. Porque hay quien afirme que no estamos todavía en un verdadero disfrute de democracia y que lo que tenemos es una especie de mascarada. No digo quiénes son los sectores políticos que se pronuncian de esta manera, pero esta gente que interviene, por ejemplo, tú haces referencia a Fon Bernard y a lo que él dice sobre el foro público. El foro público fue una torrentera de cosas indeseables, para no calificarlo de otro modo, porque era una cloaca. Los que padecimos esa avalancha de insultos irrefutables, por cierto. Por ejemplo, yo tuve la ocasión de recibir 17 foros en un solo mes. ¿Cómo? Señor don José, antes que usted le explicara a los amigos televidentes, a los más jóvenes, ¿qué era el foro público? Bueno, el foro público era realmente un espacio, el más leído antes que los editoriales y que cualquier otra cosa, que aparecía en el diario más importante tal vez de la época, porque se le había quitado espacio a los otros diarios para que fuera ese el único. El Caribe. El Caribe, de quien era su propietario, el propio Trujillo. Entonces, hay tantas versiones de cómo le llegaban, por cuáles canales llegaban los foros públicos, que yo no quisiera ni siquiera lastimar la memoria de personas que me son respetables. Hay un asunto, don José, que es importante quizá destacar dentro del orden, ¿no?, del planteamiento inicial del programa, tal como lo condujo Pedro, y es en relación con la evaluación de la figura de Trujillo. La controversia ha estado centrada o centralizada básicamente en definir si Trujillo fue un estadista en los términos en que conocemos y apreciamos el concepto,
o si fue simplemente un capataz político que acaudilló la voluntad política de la nación durante un largo tiempo. O sea, ¿qué fue Trujillo? O sea, ¿fue un hombre de dotes de estadista, independientemente de que no tuviese una gran formación de carácter académica, cultural, o fue, por el contrario, un tirano que abusó del poder y a quien el país, como señalaba nuestro distinguido amigo, distinguido intelectual, Rea von Bernard, el país, gran parte del país se le entregó? O sea, es bueno saber esto, se le entregó, porque no es la primera vez que nosotros oímos esta frase. Sí. Corpito Pérez Cabral, don Pedro Pérez Cabral, agudo, en la comunidad mulata, dice lo mismo. Dice que el país, que una gran parte del país se le entregó, o sea, no hubo necesidad de conminarlo. En esa entrega, que podría ser servilismo generacional, es que nuestro intelectual José Ángel Sabiñón también denominó la generación atrapada. Sí. Sería bueno también hablar. Ustedes están diciendo cosas muy interesantes. Yo no concibo al ilustre jefe, como era llamado y le gustaba que se le llamara Trujillo, ni como un estadista, ni como un capataz político. Lo que sí concibo en Trujillo es un hombre provisto de un carisma extraordinario, de esos fenómenos que ocurren porque sí y que se producen de siglo en siglo. Pero esa agudeza, que le podrían llamar talento, y que otros podrían decir que es malicia, porque el talento y la malicia son primos hermanos. Si es en la capital o en cualquier lugar, fulano es talentoso. Si es en el campo, en Sanate, por ejemplo, de donde provengo, la gente dirá que fulano es malicioso. Es más, sabichoso es el término con que se determina el uso del talento, el ejercicio de la inteligencia. En cualquiera de las vertientes, si lo quieren confundir con inteligencia para comprender, o como talento, como facultad de crear. Lo cierto es que Trujillo supo, si acaso se le quiere considerar como un estadista brillante, hay que tirarlo así, por la sabiduría que tuvo en escoger sus servidores. Toda aquella persona que servía para algo, y Trujillo sabía para qué servía cada quien. El que servía para escribirle los foros, el que servía para matar, el que servía para espiar, el que servía para montar el aparataje judicial. En fin, él sabía mover las fichas con un talento único. Si a esto le vamos a llamar estadista, pues indudablemente que sí lo era. Pero resumiéndolo, Trujillo era un hombre que se movió en su medio absorbiendo todas las voluntades, y ciertamente había un deseo de entrega moral, de entrega intelectual. Puede decirse que el país estaba esperando el surgimiento de un personaje como Trujillo en 1930, las luchas aún no sofocadas totalmente del caciquismo criollo, de la montonera, lo que fue el gobierno de Horacio Vázquez con todos sus agravantes. Mire, yo tuve oportunidad de ver en estos días un programa donde se debatía algo semejante a algo que nosotros tres precisamente, habíamos debatido en este programa Peña de Tres, y que era el pesimismo, pero aquella gente que estaban debatiendo el tema lo contemplaron desde otro punto de vista, no en los pronunciamientos de Peñavalle ni Américo Lugo, sino de otro punto de vista, y eso me hizo pensar que faltó tanto en ellos como en nosotros el señalamiento de uno de los factores generativos del pesimismo dominicano. Y ese pesimismo yo lo fundamento en la inseguridad. Cuando hay inseguridad, cuando hay temor, se crean los mesianismos, se forma la idea de la esperanza en alguien que va a venir como el Salvador, como el promitente. De modo que Trujillo pudo significar, en medio de la crisis que creó el gobierno de ese caudillo que fue don Horacio Vázquez, la idea de una especie de Mesías, de un Salvador, y fabricaron a Trujillo. Una garantía para encabezar el proyecto nacional. Para encabezar si no el proyecto nacional, por lo menos para salvar ciertos intereses que estaban en el momento. Había personas, indudablemente, con un sentido cívico y un patriotismo indiscutible, como era el de Estrella Ureña. Pero pareja con todo ese patriotismo, con toda esa civilidad,
también caminan los intereses, porque no podemos apartarnos de que las clases económicas a cualquiera de sus niveles tienen una enorme influencia en el devenir de cualquier sociedad. Entonces Trujillo es creado por los intereses en juego. ¿Usted coincide, don José, con quienes afirman que en la historia dominicana Trujillo fue el campeón de la nacionalidad dominicana en cuanto hizo frente al peligro más acuciante que confronta al país en términos de inmediatez, tanto territorial como psicológica, como de cultura, el problema haitiano? ¿Usted cree que independientemente... Preciosa observación. Yo creo que Trujillo era no un ambivalente, no, sino un polivalente, porque Trujillo sabía jugar todas las barajas al mismo tiempo. Se ha dicho que no, que Trujillo era un entreguista. Yo no concibo a Trujillo como un entreguista. Yo conversé con personas que convivieron con Trujillo y me contaron una anécdota de cuando él era tal vez un capataz de ingenio, un jefe de orden, como se llamaba en un ingenio, y que vio maltratar a unos dominicanos. Y me dijo esa persona, que no era un trujillista sincero, me dijo que Trujillo le había dicho que alguna vez él tenía la esperanza de alguna vez caerle a patadas a esos yanquis abusadores. ¿Eso fue durante la intervención? No sé en qué época ocurrió esa época, pero me lo dijo esa persona, que era un aparente adicto a Trujillo y un favorecido de él. Pero vea usted esto que ocurre. Mientras Trujillo luce como un entreguista, sin embargo procura la liberación económica del país y la logra, que fuera para enriquecerse por los motivos que fuera, pero es una aportación de nacionalismo, a mi juicio, hasta donde yo alcanzo a comprender. Cuando se produce esa independencia económica, él está aportando algo que todavía quizás no lo tenemos completo, como han sido todas las situaciones dominicanas, que nunca hemos madurado nada, ni siquiera todavía estamos hablando de los ideales duartianos, como para decir que no hemos logrado. Se puede decir, don José, se puede decir en buen castellano que desde todo el proceso de dominicanización de la frontera logrado durante la dictadura, no ha habido en este país intentos, digamos, serios, profundos, para poder preservar lo que serían las raíces nacionales. Bueno, desgraciadamente, aquel genocidio, así dicho, del 37, de Trujillo, fue un gesto de patriotismo, fue un gesto de nacionalidad. Dominicanización de la frontera. La dominicanización de la frontera se le llamó corrió en pareja. No, porque la dominicanización de la frontera no es exactamente el genocidio del 37. No, pero se le quiso legitimar. La dominicanización de la frontera fue realmente la asunción del proyecto nacional a nivel de poblaciones que tenían hasta nombres haitianos y que fueron bautizados. El exterminio se quiso mistificar. Bueno, porque el exterminio del 37 fue la culminación ya de un proceso, diríamos, muy agudo ya de penetración y de provocación. Miren, alguna parte en tragedia. Sobre esto pero que se quiso conjurar esa tragedia a nivel internacional, llamándole precisamente la dominicanización de la frontera. Pero no es la dominicanización de la frontera. Pero lo que te quiero decir, términos simbólicos. Pero no es exactamente. Se le quiso llamar así para encubrir esa masacre. Que ya venía antes, incluso Hostos había recomendado una frontera humana semoviente, llevar varias colonias agrícolas y varios asentamientos. Eso viene de los espartanos, pero enorgullecían de que cada hombre es una frontera en sí mismo. Pero imagínense. Vamos a definir ciertos términos. Cuando decimos la dominicanización de la frontera, hay que situarse en el momento histórico en que esta frase se crea. Se decía la dominicanización de la frontera porque todo ese litoral territorial estaba realmente poblado por haitianos. Y se hablaba patuá. Y se hablaba patuá y corría la moneda haitiana. Y las poblaciones dominicanas tenían nombres haitianos. No, permítanme sobre eso informarles. Desgraciadamente, mis testigos han perecido, los principales, que serían Aibar Mella. Freddy Prestol, ¿no? No, Goico Castro. Manuel Jesús, claro. Pero ahí está todavía vivo Rubén Suro. Don Rubén Suro. Está quizás en el extranjero García Carrasco, antitrujillista. Y estoy diciendo también, cito a Rubén Suro, porque Rubén Suro no era un trujillista. No. Pero en cierta ocasión... Pero es otro testigo vivo, don José. ¿Quién? Con usted en esos años, Floreo. También recorrió ese es un producto de esa, sí, ese es un producto de esa situación.
a Trujillo le llevaron una información, y yo sé quiénes llevaron, quiénes hicieron ese calesaje de altura, porque hasta esos niveles se manejaba el calizaje. Le dijeron a Trujillo que un grupo de muchachos, yo lo era para entonces, estábamos criticando su gobierno. Y Trujillo preguntó, por lo menos a mí me lo preguntó, que por qué yo criticaba su gobierno. Yo le dije, yo no critico su gobierno ni lo critico a usted, yo critico a las personas que le sirven a usted. Digo, ¿por qué? Dije, bueno, porque no se ocupan de esto. Y le hice una exposición. Eso motivó a que Trujillo dijera, los voy a mandar para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer y me hagan un informe. Y hago alusión a Rubén Suro porque Rubén Suro viajó junto conmigo hasta Pedernales. Aquel muchacho entonces, joven, que no conocía sino su Cibao ubérrimo, de fácil de nuevo, vida buena, sí, gestor de los nuevos, no conocía los parámetros hórridos, por ejemplo, de la sabana de Sansón, 90 kilómetros de Enriquillo a Pedernales, y Rubén Suro conoció todo aquello. Y en un informe que le hicimos a Trujillo, que lo firmó Aybar Mella y también Goico Castro, le proponíamos que le cambiáramos los nombres a todos esos sitios. Y con muchos servilismos de nuestra época, le propusimos que a Trujín se le pusiera Trujillo, que a Paradís, ahí en la cercanía de Barahona, le pusiéramos Paraíso. Y así fuimos cambiando nombres, y cambiando nombres hasta llegar a Pedernales. Pero no hubo una sola proposición que se le hiciera a Trujillo en proyectando una mejoría para la frontera que no la cogiera. Le propusimos que creara farmacias populares, así como ahora se hacen. Las boticas populares en ese tiempo. Se hicieron, a ver quién aparecía que quisiera ir a la frontera a poner una farmacia para vender los calmantes que se vendían entonces, dándole un subsidio, vendiera o no vendiera un sueldo, que pusiera además pulperías. Y hay gente que se hicieron ricos, conozco las proximidades de esta emisora, por aquí, a un hombre de mi gran afecto, a un señor que lo que era dependiente de una farmacia, que él se ofreció a ir a poner una farmacia en Elías Piña. Si me está oyendo ese señor, va a saber que estoy diciendo una verdad. Y así se crearon muchas cosas. Hablamos de la carretera, ahora se han hecho carreteras modernas, pero también se hicieron carreteras en aquella época para poder llegar a Tierra Nueva, lugar donde nadie podía llegar. Lugar donde un día le dijimos, para llevar la corriente y cumplir en cierto modo la misión de Trujillo, le dijimos a los guardias que supieran que no estaban solos. Digo, dígale que nos estamos muriendo, y el hombre se volvió loco, un guardia, que hubo que amarrarlos hasta esa situación. Encontramos en un sitio que se llama El Limón, próximo a Duvergé, a un maestro que lo que hacía era todos los días amarrar un trapito rojo y azul, como la bandera dominicana, porque no tenía bandera. Todo eso se le dijo a Trujillo, y Trujillo mandó banderas dominicanas, nombró maestros, creó después esos cargos que desempeñaron Barrero Arista y Freddy Prestó, que llevaban agregados culturales, ¿no? Embajadores culturales, un término así, enviados a la frontera. De manera que, sintetizando, Trujillo tenía un gran sentimiento de nacionalismo, que yo creo que se conjugaba con lo que yo llamo la polivalencia, porque cuando usaba estos sentimientos muy nobles, quizás los utilizaba para su propio provecho personal. Don José, sería bueno hablar ahora del trujillismo, entre comillas, no como cuerpo doctrinal, porque no había un pensamiento propio de Trujillo, pero sí como espíritu autoritario, como don de mando, como vocación de poder temerario. ¿Murió con Trujillo realmente ese espíritu de autoridad? ¿O realmente? No, sí hay mucha gente, lo oí decir en estos días a uno de nuestros políticos. Hay muchas personas que encarnan cada uno un Trujillo, lo llevamos en potencia. Un Trujillito, sí, hay mucha gente. Con lo que yo no estoy de acuerdo con que dijeran, por ejemplo, que Candelier y Macorís
puedan ser Trujillo, porque estas son personas que yo creo que tienen una carga de energía, una voluntad ejecutiva para cumplir con sus obligaciones, pero no creo que signifique esto de ninguna manera que quieran sustituir a Trujillo o que tengan aspiraciones políticas. Yo no consigo a Candelier, a quien admiro y respeto por esa voluntad de servicio, porque se juega la vida todos los días. Claro. Puede aparecer otro Candelier que un día pague un matón o que él mismo se decida a darle muerte a un Candelier que creo que está realizando labor y a quien hay que darle apoyo, advirtiéndole siempre que eso tiene sus límites. Yo creo que Macorís ha tenido grandes logros. ¿Por qué? Porque tiene una voluntad de acción, porque que lo creo sincero hasta ahí. Yo no sé por dentro lo que tenga Macorís, Sí, pero creo que lo que está dando al país es una voluntad, una decisión de trabajo y que hay que apoyarlo. Ahora bien, si la conciencia dominicana madura, no dará lugar a que se venga un sucesor de Trujillo. Sin embargo, José, el profesor Juan Bosch dijo en un seminario que se está desarrollando en el Museo de Historia y Geografía, señaló que el espíritu de Trujillo estaba vivo en la sociedad dominicana. ¿Usted comparte esa idea así en términos generales? A grosso modo. A grosso modo, Sí, sin entrar en detalle. el simple hecho de que la gente lo añore me da la sensación de que es verdad, porque es la realidad, y no solamente en la República Dominicana, no, sino en donde quiera que hay inseguridad. Si en Venezuela, nuestro país más cercano, donde hay una democracia tan vigorosa, se producen situaciones como las nuestras, van a añorar a Juan Vicente Gómez. O sea que es un proceso que usted lo ve como natural en los países donde no se ha podido enderezar la situación y que se recuerda totalmente dialéctico, para usar el término de ustedes los revolucionarios. Bueno, hemos tenido una conversación muy agradable de nuevo con don José Rijo, hoy tocando temas históricos, yo diría muy calientes, que son parte muy de la polémicos. literatura. Los literatos tienen que tener, esas son las tesis de los literatos, de contemplar todas las cosas en la dimensión. Ya queda poco tiempo, yo alcanza. quisiera hacerle una última pregunta, don José. Que no sea tan agresiva ni muy... No, es más bien literaria. Después de haber pasado 30 años de la tiranía de Trujillo y 30 años más del embrión democrático que usted mencionó ahorita, ¿cómo es todavía posible que no hayamos podido hacer precisamente la gran novela del dictador? Si ya hay otros escritores latinoamericanos como García Pero Márquez. hay pequeñas novelas del dictador, las hay, entre la realidad y el sueño de José también. Rijo. ¿Por qué no la menciona? Pero ¿por qué no hemos hecho una novela? novela de un mural narrativo sobre esos 30, un retablo narrativo sobre esos 30 años de Trujillo? ¿A qué usted le atribuye esta ausencia? Yo creo que ha faltado realmente una decisión entre nuestros escritores, por ejemplo, que Pedro Pey se dedique más a hacer esa gran obra. De modo que pues que solo falta una decisión entre nuestros grandes creativos de la literatura. Bueno, ojalá que así sea. Bueno, pues que esa palabra sea ley y que empecemos ya a trabajar en esa Así se gran obra. dijo y así se escriba. Y así se escribe. Faraón Bien, señores, francés. hemos tenido el placer de tener en Peña de Tres y a don José Rijo, y esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta conversación, de estos temas generales que hemos abordado hoy sobre ese personaje histórico tan importante, tan polémico, tan contradictorio, tan polivalente como lo llama don José Rijo, que fue el generalísimo Trujillo en la República Dominicana. Ilustre jefe. Nos veremos la semana entrante. Pedro Peix, Tony Raful, muchas gracias. Muestra de recursos técnicos provenientes de diversas corrientes contemporáneas. Yo pienso que hoy día hay mucha inquietud. Y los concursos, aquellos famosos de Casa Las Américas, que en su momento fueron muy importantes y que a mi modo de ver, y debe corregirme o coincidir conmigo, quizás han decaído un poco, por lo menos la influencia que tenían en su momento, en que tuvieron en su momento. Se ha seguido... No, yo pienso que el concurso Casa de las Américas tiene su prestigio todavía y además está produciendo buenos textos. En este momento acaba de salir justamente los premios del año pasado y hay una novela verdaderamente interesante, una novela que se llama Maluco, que fue el premio de novela del año antepasado. Una novela sobre... ¿Pero qué autor? Ahora no recuerdo, el tipo tiene un nombre, por cierto, que parece... Ahora, yo creo que en poesía, no, los premios Casa Las Américas de los últimos años no han sido tan significativos. No creo que lo hayan sido. No, en poesía El no, último pero... fue el de Blue Espiritual, de Félix Grande. Fue un No, pero premio eso importante. hace 20 años. Ese fue Eso hace 20 años. el último premio importante de Casa de las Américas. No, No, yo vinieron creo, después yo creo- algunos fue textos muy importantes, significativo. y no- yo creo